El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo, la carta de Belicena Vilca. 25º día. Los inmortales expusieron la situación actual al cisterciense, al templario, y a los rabinos. El supremo señor de la fraternidad blanca, Ruggiero, y el supremo sacerdote, Melquisedec, habían recibido con disgusto la traición de Federico II y su pretensión de erigirse en emperador universal. Aquellos actos debilitaron el poder del papado e impidieron hasta el presente concretar los planes trazados durante siglos por los Golem. Aún era posible el triunfo, pero se debía obrar con mano dura, eliminar de raíz toda posibilidad de oposición. La cruzada contra los cátaros había sido un éxito, pero llegó tarde para impedir la nefasta influencia del Graal. Por estas razones, Ruggiero ordenaba, en primer lugar, exterminar el linaje maldito de los Hohenstaufen y desalojar a la casa de Suabia de los reinos sicilianos. Tales directivas ya les habían sido comunicadas al Papa Clemente IV. En segundo término, el bendito señor mandaba ejecutar de inmediato la antigua sentencia que pendía sobre la casa de Tarsis. En la fraternidad blanca no se olvidaba que la piedra de Venus de los Tartesios no pudo ser encontrada hasta entonces. Y ahora no era posible arriesgarse a la aparición sorpresiva de un nuevo Graal. La solución consistía en eliminar ipso facto a sus poseedores y posibles operadores. El amado del Uno deseaba que esta vez la misión de los inmortales se aproximase a la perfección y por eso les confió, en un gesto extraordinario, el Dorche, su divino cetro. Con él, según explicaban con excitación los inmortales, todo era posible. Aquel cetro, de metal y piedra, formaba parte de un conjunto de instrumentos que los dioses traidores fabricaron para los supremos sacerdotes, cuando millones de años antes fundaron la fraternidad blanca y se comprometieron a trabajar para mantener al espíritu increado encadenado en el animal hombre y favorecer la evolución del alma creada. Con el Dorche la palabra adquiría el poder de la palabra, y la voz se convertía en el verbo. Todas las cosas creadas y nombradas por el Uno eran sensibles a logos del poseedor del Dorche. Solo lo no creado, o lo transmutado por el espíritu, no resultaba afectado por el poder del cetro. Desde luego, el nombre que los inmortales daban al instrumento era otro, pero los franceses lo traducían como mejor podían en la palabra Dorche. Dorje, en tibetano. En resumen, el anciano de los días quería que no hubiesen fallas en el nuevo intento de los inmortales para destruir a los señores de Tarsis y los había dotado de un arma terrible. Les había transferido su poder. ¿Qué harían con el Dorche los inmortales? Procurarían desintegrar los fundamentos de la estirpe actuando sobre la sangre, sobre el mensaje contenido en la sangre. Y para eso necesitaban una muestra de esa sangre, un representante del linaje maldito por el Uno. A conseguir esa muestra irían los inmortales en persona pues, aclararon, los señores de Tarsis eran seres terribles, a los que los templarios no podían ni soñar con detener. Para sorpresa de los Golem, pues el cerro Candelaria distaba varios kilómetros de Aracena, manifestaron su intención de viajar a pie, pero el asombro fue mayúsculo cuando observaron los siguientes actos de Vera y Birsa. Se pararon uno frente al otro, separados por la distancia de 5 o 6 pasos, y se miraron fijamente a los ojos sin pestañear. Entonces comenzaron a pronunciar en contrapunto una serie de palabras en lengua desconocida, a las que imprimían particular cadencia rítmica. Un momento después, ambos daban un prodigioso salto que los elevaba por arriba de las murallas del castillo. Se hallaban entonces en el patio de armas y, al salir disparados, ganaron una altura mayor que los muros y se perdieron en la noche. Los Golem corrieron por las escaleras hasta las almenas y aguzaron la vista en dirección del horizonte. Y observaron bajo la luz de la luna, a una enorme distancia, dos puntitos que se alejaban a grandes saltos. Eran Vera y Birsa avanzando hacia la capilla del Cerro Candelaria. A partir de la llegada de Vera y Birsa los hechos se sucedieron de manera vertiginosa, dejando prácticamente sin capacidad de reacción a los señores de Tarsis. Solo 15 días tuvieron que aguardar los inmortales en las inmediaciones de la capilla del Cerro Candelaria. Al cabo de ese tiempo Godó de Tarsis, que inexplicablemente no había notado la presencia de sus enemigos, se encontraba frente a ellos. Al comprobar que a pocos pasos de él se hallaban aquellos dos personajes vestidos con hábitos de monje cisterciense, un impulso instintivo lo llevó a empuñar su espada. Pero nada más que ese gesto pudo realizar.
Con gran rapidez Vera levantó el dorche, pronunció una palabra, y un rayo color naranja golpeó en el pecho del joven Noyo, arrojándolo a varios metros de distancia. Los inmortales tomaron entonces por los codos el desmayado cuerpo de Godó de Tarsis y, luego de repetir la serie de palabras en contrapunto, mientras se miraban fijamente a los ojos, abandonaron el lugar realizando aquellos grandes saltos, que les permitieron atravesar los kilómetros en cuestión de minutos. Vera y Birsa iban a perder algún tiempo tratando de obtener la confesión de Godó sobre la clave de la entrada secreta. Con ese propósito no lo asesinaron de inmediato y se dedicaron a intentar lo que ya habían ensayado otras veces sin éxito. Pero esta vez, con más calma se concentraron en su estructura psíquica, tratando de leer en alguna memoria el registro sobre el modo de entrar y salir de la caverna secreta. Sin embargo, todo fue inútil nuevamente. Ni la clave parecía estar registrada en su mente, ni la más refinada tortura conseguía que el Noyo soltase la lengua. A todo eso, los señores de Tarsis recibían el triste anuncio de la desaparición de Godó. Apenas transcurridas 12 horas desde que salió de la caverna, el Noyonoso comprendió que Godó ya no regresaría y decidió dar aviso al conde de Tarceval. Se despidió entonces de la Braya, descendió del cerro Calendaría, y se dirigió hacia la orilla del Odiel, donde los señores de Tarsis mantenían un pequeño bote para casos semejantes. Una hora después saltaba a tierra a 2 kilómetros de la residencia señorial. Así se enteró el conde de Tarceval que su hijo Godó había sido secuestrado por los Golem. Si algún día decide visitar Huelva, apreciado doctor Signagel, seguramente querrá conocer la Caverna de las Maravillas y las ruinas del Castillo Templario, en Aracena. Para ello tomará la carretera que pasa por Valverde del Camino, muy cerca del emplazamiento antiguo de la Casa de Tarsis, y llega hasta Zalamea la Real. Allí es necesario bifurcarse por una carretera secundaria que va subiendo hasta las minas de Río Tinto, que fueron explotadas en tiempos remotos por los íberos, y 20 kilómetros después llega hasta Aracena. Desde luego, no hay ninguna razón turística que justifique el tomar por otro camino, a menos que se desee viajar por mejores carreteras y se continúe en Zalamea la Real hacia Jabugo, donde aquella se empalma con la amplia ruta que va desde Lisboa a Sevilla y sigue el antiguo trazado romano por el que llegaron Vera y Birsa. Pero si ese no es el motivo y desea uno meterse en complicaciones innecesarias, entonces puede ir por este último camino y prepararse para tomar una pequeña calzada de tierra, cuyo desvío se encuentra a unos 2 kilómetros después del puente sobre el río Odiel. Allí es preciso conducir con cautela, pues el sendero está habitualmente descuidado, cuando no completamente intransitable. Se suceden un par de aldeas de nombre incierto y algunas granjas poco prósperas, habitadas por gente hostil a los extranjeros. Si a alguien se le ocurre internarse por aquellos parajes, deberá ir dispuesto a todo, pues ninguna ayuda podría esperar de sus pobladores. Parece mentira, pero 700 años después aún perdura el temor por lo sucedido en los momentos que estoy refiriendo. No es exageración, en toda la región se percibe un clima lúgubre, amenazador, que se acentúa a medida que se avanza hacia el norte. Y los aldeanos, cada vez más hostiles o francamente agresivos, conservan numerosas leyendas familiares sobre lo ocurrido en los días de la Casa de Tarsis, aunque se cuidan muy bien de hacerlas conocer a los extraños. El temor radica en la posibilidad de que la historia se repita, en que vuelva a caer sobre el país el terrible castigo de aquellos días. Por eso no hay que trabar conversación con ellos, y mucho menos hacer alguna pregunta concreta sobre el pasado. Eso sería un suicidio. Luego de estremecerse de terror el interrogado, sin dudas, montaría en cólera y atraería con sus gritos a otros aldeanos. Y entonces, si no consigue escapar a tiempo, sería atacado entre todos y tendría suerte si logra salvar la vida. Después de recorrer unos 18 kilómetros, muy cerca ya de Aracena, se arriba a un diminuto valle elevado, situado en el corazón de la cadena de Aracena. Existe allí una aldea a la que hay que atravesar muy rápido para evitar las pedradas de los niños o algo peor. Es un pueblo del siglo XV y no parece haber evolucionado mucho desde entonces. La mayoría de las casas son de piedra, con las aberturas enmascaradas en madera trabajada a hacha, y tejados de pizarra despareja. Y muchas de tales viviendas se encuentran deshabitadas, algunas totalmente destruidas, mostrando que una creciente decadencia y despoblación afecta a la aldea, y que solo la tenacidad de las familias más antiguas ha impedido su extinción.
Su nombre, alquitrán, le fue impuesto en aquella época y constituye una especie de maldición para los pobladores, que no consiguieron jamás sustituirlo por otro debido a la persistencia que tiene entre los habitantes de las aldeas vecinas. El origen del nombre está 2 kilómetros más adelante, casi al terminar el valle, donde un descolorido cartel expresa en latín y castellano Campus Pix Piscis, campo de la pez. Lógicamente, es inútil buscar la pez allí porque tal denominación procede del siglo XIII, cuando sí hubo mucha pez en ese campo, o por lo menos algo que se le parecía. De allí el nombre del cercano poblado de mineros, quienes al fundarlo en el siglo XV tuvieron que soportar el tenebroso nombre que le impusieron sus vecinos y acabaron por aceptarlo con resignación. ¿Mas de dónde había salido la pez que caracterizó aquel valle perdido entre montañas desiertas? Esa pez, ese alquitrán, doctor Signagel, es todo lo que quedó del ejército que el conde de Tarsebal levantó para atacar el castillo de Aracena y rescatar a su hijo Godó. En aquel valle, en efecto, el conde Odielón acampó con sus tropas, que ascendían a más de 1000 efectivos. 50 caballeros, 500 aguerridos almogávares, y 500 hombres de la villa. Más que suficiente para atacar y arrasar al castillo templario, que solo contaba con una guarnición de 200 caballeros. Aunque los templarios tenían fama de luchar 3-1, nada podrían con fuerzas que los quintuplicaban. Todo lo que se requería para acabar con la amenaza templaria, y rescatar a Godó si aún estaba con vida, era evitar que el castillo recibiese refuerzos, y para eso sería fundamental dominar el factor sorpresa. De allí que el conde Odielón decidiese marchar hacia Aracena por un sendero de cornisa que solo conocían los señores de Tarsis, y que pasaba por aquel pequeño valle, donde iban a acampar las horas nocturnas, para caer por sorpresa al amanecer. Pero el amanecer nunca llegaría para aquellos señores de Tarsis. Serían las 11 de la noche cuando Vera y Birsa se aprestaron a consumar el ritual satánico. El Noyo yacía junto a la orilla del lago subterráneo, con vida aún pero desvanecido a causa de la tortura recibida y de las múltiples mutilaciones sufridas. A esa altura había perdido las uñas de manos y pies, los ojos, las orejas y la nariz. Y, como último acto de sadismo y crueldad, acababan de cortarle la lengua en premio a su fidelidad a la casa de Tarsis y a los atlantes blancos. Curiosamente no le aplicaron tormento en los órganos genitales, quizás debido a la devoción que aquellos sacerdotes sodomitas profesaban por el falo. Pese a que las 49 velas, de los 7 candelabros, iluminaban bastante la cueva de Odiel, el aspecto de los 6 personajes que se hallaban presentes era sombrío y siniestro. El abad de Claraval, el gran maestre del temple, y los 2 preceptores templarios, estaban envueltos en un aire taciturno y fúnebre. Su inmovilidad era tan absoluta que hubiesen pasado por estatuas de piedra, si no fuese porque el brillo maligno de sus ojos delataba la vida latente. Pero quienes realmente infundirían terror en cualquier persona no avisada que tuviese la oportunidad de presenciar la escena, eran los inmortales Vera y Birsa. Estaban vestidos con unas túnicas de lino, ahora espantosamente manchadas por la sangre del Noyo, y tenían puesto pectorales de oro tachonados con 12 hileras de piedras de diferente clase. Pero lo que impresionaría al testigo no sería la vestimenta sino la fiereza de sus rostros, el odio que brotaba de ellos y se difundía en su torno como una radiación mortífera. Pero no vaya a creerse que el odio crispaba o contraía el rostro de los inmortales. Por el contrario, el odio era natural en ellos. No se distinguiría en las caras de Vera y Birsa ni un gesto que indicase por sí solo el odio atroz e inextinguible que experimentaban hacia el espíritu increado, y hacia todo aquello que se opusiera a los planes del uno, pues los suyos eran, íntegros, completos en su expresión, los rostros del odio. Un odio que ahora cobraría sus víctimas sacrificiales, la ofrenda que Jehová Satanás reclamaba. El ritual, si se juzgaba por los actos de Vera y Birsa, fue más bien simple. Pero si se consideran los efectos catastróficos producidos en la casa de Tarsis, habrá que convenir que aquellos actos eran el término de causas profundas y complejas, la manifestación desconocida del poder de Rugegiepo. Así se desarrolló el ritual. Mientras Vera sostenía el dorche con la mano izquierda, y el brazo estirado a la altura de los ojos, Birsa levantaba la cabeza del Noyo, tomando un puñado de cabello con la mano derecha y colocando un cuchillo de plata sobre su oído con la mano izquierda.
Dispuesta de ese modo la escena ritual, la cabeza de Godó de Tarsis estaba suspendida a unos escasos centímetros del espejo de agua. Entonces, en una acción simultánea, evidentemente convenida de antemano, Vera pronunció una palabra y Birsa degolló al Noyo de un hábil tajo en la garganta. En verdad, la punta del cuchillo había estado apoyada en el oído izquierdo del Noyo y, al sonar la palabra de Vera, describió una curva perfecta que seccionó la garganta y concluyó en el oído derecho. Literalmente, el Noyo fue degollado de oreja a oreja. La sangre brotó a chorros y se fue mezclando con el agua en tanto Vera seguía recitando otras palabras sin mover el dorche. Poco a poco ocurrió el primer milagro. El agua, que apenas se iba tiñendo con la sangre, comenzó a enrojecer y a espesarse hasta que todo el lago pareció ser un inmenso coágulo. Para entonces, una luminosidad rojiza era despedida por el agua en forma de vapor, un resplandor intenso, semejante al que emitiría un inmenso horno incandescente. Cuando toda el agua se hubo convertido en sangre, esto es, cuando ya no caía ni una gota del cuerpo exangüe de Godó de Tarsis, Vera bajó el dorche y apuntó hacia el lago al tiempo que profería un espeluznante grito. Entonces el color del lago viró del rojo al negro y su substancia se transformó en una especie de peso alquitrán oscuro. Y allí concluyó el ritual. Cabe agregar que tal substancia, semejante a la pez, no era otra cosa más que una síntesis orgánica de un cadáver humano, como se obtendría tras un periodo de evolución geológico de millones de años, pero acelerado en un instante con el poder maravilloso del dorche. Aquella pez negra era, pues, la esencia de la muerte física, el último extremo de lo que ha sido la vida y que se encuentra escrito potencialmente en el mensaje de la sangre. Pero la sangre es única para cada estirpe. Por eso la consecuencia buscada por la magia negra de los inmortales consistía en la propagación de aquella transmutación a los restantes miembros de la estirpe, a los que participaban de esa sangre maldita, es decir, a los señores de Tarsis. Repitiendo lo dicho antes, si se ha de juzgar el ritual de los inmortales Golem por los catastróficos efectos producidos en la casa de Tarsis, habrá que convenir en que ocultaba un gran secreto referente al poder del sonido, al significado de las palabras, y a la función del dorche. Porque, en el mismo momento en que el lago de sangre viró de color y se transmutó en brea negra, el 99% de los miembros de la casa de Tarsis exhaló el último suspiro. Solo sobrevivieron los hombres de piedra, vale decir, aquellos que habían transmutado su naturaleza humana con el poder del espíritu. Desde luego, entre ellos estaban el Noyo y la Braya, pero ambos muy viejos para procrear nuevos miembros de la estirpe. Sin embargo, a cientos de kilómetros de allí, otros hombres de piedra vivían aún y se encargarían de hacer cumplir la misión familiar. Del resto de la casa de Tarsis, no quedó nadie vivo para contarlo. Los centinelas almogávares que custodiaban el vivaque del conde de Tarceval comenzaron a inquietarse apenas percibieron el zumbido. No podrían decir cuándo se inició, pero lo cierto es que había ido creciendo y ahora llenaba todo el valle. Empero, al tornarse audible, los rudos guerreros creían reconocer, insólitamente, aquel sonido. Era el tono exacto, el sonido oscilante de un enjambre de abejas, pero amplificado tremendamente por alguna causa espantosa y desconocida. Mas el zumbido, pese a ser sorprendentemente anormal y haber cobrado la intensidad capaz de producir aturdimiento, pronto fue olvidado. Los centinelas, en efecto, advirtieron que algo grave ocurría pues un alarido aterrador quebró la continuidad de aquella impresionante vibración. Mas tal grito no provenía de afuera sino de adentro del vivaque y no consistía en uno sino en multitud de lamentos que habían coincidido en un instante. El instante en que el agua del lago subterráneo se transmutó en la sangre de los señores de Tarsis. Entonces todos los miembros de la estirpe experimentaron un calor abrasador 1000 veces más potente que el fuego caliente de la pasión animal, y gritaron al unísono. Pero nadie alcanzaría a socorrerlos ya que minutos después morirían en el mismo momento en que el agua del lago se transformó en brea negra. En cuestión de minutos cesó el zumbido por completo y un silencio sepulcral se apoderó del valle. Y entonces comenzó la locura para los escasos 200 sobrevivientes del ejército del conde Tarceval. Todos ellos eran almogávares oriundos de la región de Braga, es decir, de raza celta. Al principio el espanto los había paralizado, mas aquellos temibles guerreros no eran propensos a huir en ninguna circunstancia. El amanecer, en cambio, los sorprendió deliberando agrupados en el centro del campamento.
Según las costumbres, ante la ausencia de los señores o caballeros, elegirían un adalid entre los suyos. Ese cargo recayó en un sujeto que era tan valiente en la guerra como corto de luces fuera de ella, conocido como Lugo de Braga. Aquel jefe se hallaba tan perplejo como el resto por la súbita mortandad y, luego de una prolija inspección por todas las tiendas y lugares donde habían fallecido los guerreros, dedujo que la causa del mal era una peste desconocida. Los cadáveres, en efecto, no presentaban hasta el momento señal alguna que delatase qué clase de peste había causado la muerte, más que dudas cabían de que se trataba de una peste. Solo una peste, de acuerdo al criterio de la época, era capaz de matar de esa manera. Naturalmente, en la Edad Media la peste era temida como el peor enemigo, fuera de aquellos que los señores señalaban como tales y había que enfrentar. Los soldados habrían escapado entonces, a no ser por la comprometedora presencia de tantos nobles muertos. No podían abandonar impunemente al conde de Tarsebal porque serían perseguidos por toda España. Pero tampoco se podía transportar un cadáver contaminado de peste. Lo correcto, explicó Lugo, era vencer el miedo y dar cristiana sepultura a los muertos. Así, dominando el temor al contagio que los embargaba, los bravos almogávares fueron alineando los 850 cadáveres que iban a descender al sepulcro. Planeaban excavar 3 tipos de tumbas. Una fosa común para los almogávares, otra igual para los villanos, y tumbas individuales para los caballeros. Se encontraban entregados a esa tarea, y a confeccionar las cruces, y a empacar lo que convenía regresar al cuartel, cuando alguien descubrió la licuefacción de los cadáveres y lanzó el primer grito de terror. Vix Piscis. Vix Piscis. Es decir, la pez. La pez. En contados segundos corrieron todos junto a los cadáveres y comprobaron que un increíble proceso de desintegración orgánica los estaba reduciendo a un líquido negro y viscoso, semejante al betún, pero del que se desprendía un jugo más liviano indudablemente parecido a la lejía negra. De allí la ligera identificación con la pez, hecha por un obnubilado almogávar. Pero un proceso tan brusco de descomposición de un cadáver era mucho más de lo que podían soportar aquellas mentes supersticiosas sin relacionarlo con la brujería y la magia negra. Por eso al correr todos, esta vez muy aprisa, hacia las monturas, muchos que habían caído presa del pánico exclamaban, «Brutía. Brutía». Es decir, «Brea. Brea». Y otros, «Lixivia. Lixivia». O sea, lejía. Lejía. Y, los menos, Vix Piscis. Vix Piscis. La pez. La pez. Al llegar a la villa de Turdes, Lugo de Braga se halló con el asombroso espectáculo de que la pestilentía se le había adelantado. Pero allí los estragos de la plaga eran tremendos. De los 3.500 pobladores de la villa, 500 murieron en el valle, junto al conde de Tarsebal, y de los 3.000 restantes solo quedaban vivos 500, todos procedentes de regiones y razas diferentes de los íberos tartesios. Lo ocurrido había sido análogo a lo sucedido en el campamento del conde. Primero el zumbido, luego el grito, dado al unísono por todas las víctimas, y por último la horrible muerte simultánea. Al parecer, allí la transformación en betún era más lenta, pero ya se advertían los síntomas en los cadáveres expuestos. Y nadie sabía si aquella peste era contagiosa ni conocía sus síntomas previos. Lugo de Braga decidió entonces huir de la región para siempre. Pero antes, hizo lo más razonable, reacción propia de la época. Se entregó al pillaje con sus 200 compañeros. No existían ahora señores de Tarsis, ni caballeros o nobles, que defendiesen aquel patrimonio. Lugo de Braga se dirigió a la residencia señorial y la saqueó a conciencia, mas no se atrevió a incendiarla como reclamaban sus hombres. Después se retiró a su país, llevándose consigo una inmensa caballada cargada de botín. Por supuesto, todos ellos serían perseguidos años más tarde por ese crimen y muchos terminarían en la horca. Aunque nadie podía imaginarlo entonces, cuando la peste se enseñoreaba de la casa de Tarsis, aún quedaban algunos de ellos vivos que luego reclamarían lo suyo. Con esta excepción, la mayoría de los miembros de la casa de Tarsis habían muerto de la misma causa y en la misma noche nefasta, en sitios tan distantes como Sevilla, Córdoba, Toledo o Zaragoza.